Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, doctor. Gracias. Muchas gracias por este contacto. A ver, Bien. yo trataba de hacer una introducción al tema, ¿no? Hay una preocupación creciente, sobre todo por las facilidades que la tecnología nos brinda a todos y a los menores también, de acceder a este tipo de contenido. ¿Qué puede generar o qué podría llegar a desencadenar el consumo repetido de pornografía, doctor? Bueno, el abuso reiterado va a generar sin lugar a duda un fenómeno de superestimulación de las variables del sistema nervioso que tienen que ver con los neurotransmisores que son excitatorios. Tanto la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, como también la oxitocina intervienen en los procesos del placer. Sin embargo, cuando hay una utilización abusiva del placer, va a generar un agotamiento de ciertos transmisores como los que nombré, provocando con el devenir y el mal uso de la estimulación de estos neuroreceptores, generando fenómenos de tipo de agotamiento de los mismos y por otro lado cansancio, debilidad, dolor de cabeza, cefaleas y sobre todo un estado de agotamiento, de pérdida de la concentración de la memoria que puede venir en cuadros de ansiedad, inclusive de depresión. Claro, es realmente grave. Doctor, usted mencionaba, a ver, hay algo que siempre se menciona que es la dopamina, ¿no? Como que está presente o el responsable de todas las adicciones. Efectivamente, Sí. la dopamina en altas concentraciones, sobre todo en algunas regiones del cerebro frontal y prefrontal, y específicamente en un sector, podríamos decir, que está relacionado con el circuito del placer, que Claro. son los corpúsculos mamilares, podríamos decir, unos núcleos del cerebro, va a generar, por un lado, estimulación del placer, pero por el otro lado, una necesidad imperiosa de nuevos ejercicios del placer. Es decir, una nueva estimulación, y cada vez va a que se estimula y se logra la concentración del placer, va a generar menos sensación de placer, con lo cual aquella persona que está estimulada de esta forma, a través de la pornografía, a través de la masturbación sistemática, abusiva, va a generar deterioro, menoscabo en las funciones neurobiológicas y más temprano que tarde en las funciones cognitivas, como también en la salud mental. Doctor, ¿y todo esto cómo influye en la intimidad de pareja? En realidad, la pareja debe ser entendida como un otro, es decir, un vínculo, es decir, una especie de lazo interactivo entre uno y otro, y con las riquezas que encierra, incluyendo con la evasión amorosa a través del placer. Sin embargo, cuando alguno de los dos se aísla y comienza con el tema de la pornografía, el vínculo se deteriora, la persona se obsesiona generalmente por la facilidad, como decían ustedes, y sobre todo en poblaciones jóvenes, porque hoy los niños, inclusive los adolescentes, tienen una disponibilidad de estos elementos a disposición en las redes sociales. Sí. Evidentemente esto va a influir en la conformación de la pareja, en el mantenimiento de la pareja, y sin lugar a duda va a ocurrir algún tipo de ruptura, porque cuando uno se obsesiona únicamente por lo narcisista y lo personalísimo y sin tener en cuenta al otro, evidentemente ese vínculo se va a ir deteriorando con el tiempo. ¿Y se da más en varones o es indistinto? En realidad es indistinto, pero generalmente hay una tendencia, depende de las comunidades, porque es un fenómeno mundial, pero generalmente se suele dar
con una incidencia un poco mayor y no significativamente mayor entre hombres. Las mujeres también, Sí. digamos, padecen, para decirlo de alguna forma, este riesgo, y algunas de ellas también entran en esta problemática de uso y de consumo abusivo de pornografía. Claro. Doctor, ¿qué actividades saludables que uno podría practicar o ejercer pueden, por ejemplo, generar buenos niveles de dopamina y serotonina para sostenerlos en el tiempo, ¿no? Para que uno tenga esa sensación de bienestar y no tenga que recurrir a este tipo de cuestiones? El movimiento y el deporte, las distintas actividades deportivas, las actividades intelectuales, el conocimiento y el vínculo interactivo entre personas en forma individual, pero también grupal, podríamos decir que son los verdaderos agentes inmunológicos del aislamiento, porque el tema de la pornografía se da habitualmente en un marco de aislamiento y de exaltación de lo personal e individual. Claro. Así que todo lo que sea grupal, colectivo, todo lo que tenga que ver con actividades al aire libre, en la presencia de otras personas, y que integre saludablemente una vida con sentido, sin lugar a dudas son los elementos necesarios para una integración saludable y especialmente en salud mental. Claro, mire usted. Es decir, como para cerrar y resumir, que un pibe, una piba que practica deportes tiene muchísimas menos posibilidades de caer en una adicción. Es que en realidad el deporte, el cambio de aire, todo lo que es la actividad de movimiento, cuando el joven se va realizando en las distintas actividades recreativas como el deporte, permite no solamente el placer personal, sino también la interacción con otros y el aprendizaje social, el aprendizaje que hay que tiene que ver con la interacción con otros, que se va formando con el otro, el capital social. Entonces, el aislamiento es quizás uno de los mayores perjuicios en edades tempranas de la vida, y lo que realmente combate al aislamiento es la integración en todos los campos. Hay chicos que por su naturaleza de desarrollo pueden tener conductas fóbicas de integración. Esos chicos son los que suelen ser mucho más vulnerables. Entonces, propiciar estímulos para que la fobia social, es decir, el aislamiento social, pueda ser derrotada, es también una tarea educativa, es una tarea de los docentes, es una tarea de las familias, que se puedan integrar en juegos, en interacciones de todo tipo, para de alguna forma tener también amistades, vínculos, y por todo, y sobre todo por la potencialidad de nuevos y desarrollos personales. Doctor, ¿en qué momento los papás se tienen que dar cuenta, o si se pueden dar cuenta, pedir ayuda? El chico que se aísla en el cuarto, el chico que se aísla y que cierra la puerta, y muchas veces con cierre de llave, etcétera, es un chico que generalmente está silencioso, es un chico que no molesta, es un chico que podríamos decir, entre comillas, es un chico normal. Sin embargo, esta normalización es altamente peligrosa, sobre todo porque el aislamiento va a generar justamente una mayor disponibilidad de tiempo para prácticas que de alguna forma están relacionadas con el mundo interior, pero sobre todo con la pornografía. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo grande. Hablábamos con el doctor Roberto Re.